¿Qué tal, familia antirrealista o fetichista? ¿Eres fetichista? ¿Lo sabes? ¿Te encanta y quieres sacarle partido? ¿Te consideras fetichista pero no sabes del todo lo que es? ¿Tienes dudas sobre si eres fetichista o no? ¿Sabes perfectamente lo que es, pero crees que no podrías defenderte ante cualquier defensor de la visión negativa del sexo que, por desgracia, tantos siguen abundando? Ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. Soy Master Axel, parte del laboratorio de acción escénica Vladimir Chekhov. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al videoblog del PAAR, práctica artística antirrealista número 1, dominio público, y a la primera parte de nuestra trilogía del fetiche. Venga, pues lo primero es dar una visión común, una definición que podamos aceptar, aunque sea de manera parcial, todos, para luego irla socavando a medida que avanzamos. Según la sexología actual, el fetichismo es la atracción sexual hacia objetos, zapatos, medias, ropa interior, ropa deportiva, látex, cuero, situaciones, gente fumando, sexo en grupo, profesora y alumna, doctor y paciente, o partes del cuerpo que no sean los genitales. Pies parece ser que es el más frecuente, aunque yo creo que aquí hay un sesgo clarísimo que prioriza como objeto de estudio al hombre blanco, burgués y heterosexual. Pero también pelo, piernas, pecho, culo, labio, cuello, orejas. Vamos a dedicar todo este vídeo y los siguientes a desmontar esta afirmación y a entender por qué, aunque parezca inofensiva y muy conciliadora, es mucho más peligrosa de lo que parece. Sin embargo, hay una primera crítica que no puede esperar más. Repasemos un momento la definición, por favor. Sentir atracción sexual hacia objetos, situaciones o partes del cuerpo que no sean los genitales. Es decir, todo lo que no sea un pene o una vagina. Prácticamente todo. ¿Conocéis de verdad a alguien que solo se excite con un genital, que no le guste ver, tocar o lamer cualquier otra parte del cuerpo que no sea la entrepierna? Si ser fetichista entonces es sentir atracción por cosas que no son exclusivamente los genitales, todos lo somos porque a 2020 es obvio que la sexualidad humana va mucho más allá de lo genital. ¿Y entonces para qué definir el fetichismo? O peor aún, ¿para qué seguir manteniendo esa definición a día de hoy? Se podría decir simplemente que los seres humanos, y probablemente muchos animales superiores, que se sienten atraídos por cosas que no son únicamente los genitales, tienen una sexualidad más compleja que incluye objetos, situaciones y otras partes del cuerpo, y con eso todo quedaría claro. No haría falta la categoría de fetichismo. ¿Para qué la quieren y para qué la han creado entonces los científicos del comportamiento humano, psicólogos y sexólogos? ¿Para entender y orientar nuestro comportamiento sexual o para disciplinarlo y corregirlo? ¿Se puede entender, categorizar un comportamiento sin disciplinarlo? ¿Quién sale ganando con este truco en el que el hecho de que la sexualidad humana trascienda lo genital, que debería ser algo tan obvio que ni siquiera hiciera falta mencionarlo, adquiera un estatus clínico con el concepto de fetichismo que lo separe de lo normal? ¿Y de dónde han sacado los sexólogos este concepto? ¿Cómo lo hemos ido integrando desde su origen? ¿Era un origen sexual? ¿Existe alguna otra relación entre fetichismo y colonialismo, fetichismo y capitalismo o incluso esclavitud? Pues vamos a empezar la disección, que para eso hemos venido. Los primeros en utilizar el término feitiço son los navegantes portugueses para referirse a los objetos que los pobladores de los sitios que iban colonizando, sobre todo África, adoraban, objetos a los que atribuían unas cualidades mágicas y a los que rendían también culto. Feitiço significa hechizo o magia, y etimológicamente vendría del latín factitius, que significa artificial o inventado, y es muy significativo que el origen del término sea tan claramente colonial. Y es que es un término creado por europeos para designar lo que otra gente hace. Como no se comprende lo que están haciendo, se le da un nombre que lo reduzca a algo comprensible, aprehensible y, por lo tanto, apropiable por parte de los europeos. Quizá la historia hubiera sido muy diferente si les hubiesen preguntado a los indígenas qué hacían, en vez de haberlo decidido los colonos a priori. Si Colón hubiese respetado los nombres indígenas de las islas que se iba encontrando en el Caribe, en vez de renombrarlas para poseerlas según su esquema del mundo. Dios, la Virgen María, el Rey y la Reina. Y las islas fueron San Salvador, Santa María de la Concepción, Fernandina y la Isabel. Nombrar algo es poseerlo y en este caso, además, según se puede ver en la historia, arrebatarlo.
Además, ponerle un nombre a las cosas también te permite ponerle una marca de diferencia sobre la que se podrán asentar prácticas tan deleznables como la venta de seres humanos como esclavos. Y es que no se puede esclavizar a un ser humano, es mucho más cómodo esclavizar a quien crees que es mucho menos humano que tú. Si tienes que llevar a gente encadenada en la bodega de tu barco haciendo como que no escuchas sus quejas durante meses, te conviene pensar que no son humanos si quieres mantener la cordura. Siempre existen individuos psicopáticos que podrían disfrutar sin más de una situación así, pero la gran mayoría de personas no lo son, ni lo eran hace 5 siglos, así que lo más lógico es que pensemos que simplemente no les consideraban tan humanos. Y de hecho, que creyeran y adoraran a eso que nosotros habíamos llamado fetiches era una de las pruebas de esa humanidad suya incompleta. Los portugueses, por supuesto, también llevaban objetos con cualidades mágicas en sus barcos, crucifijos y así, pero esos objetos no tenían nada que ver, eran la muestra de una religiosidad y una moralidad muy superior a la de los indígenas africanos, claro. En esta separación, en este nombrar como hechizo lo que otros hacen, mientras que lo propio se mantiene en el rango siempre más humano y elevado de la religión, se esconde uno de los motivos que permitieron que en la práctica, durante siglos, los negreros españoles, portugueses, ingleses u holandeses podrían tranquilamente escuchar los gritos que provendrían de las bodegas de sus barcos sin estremecerse, perder la cordura o simplemente saltar por la borda. Todo esto de que el término fetiche se creó no para comprender a las otras culturas, sino para dominarlas, para clasificarlas como inferiores, se oficializa con la llegada a Europa del término en 1757 de la mano de Charles de Brosse, o como se diga en francés, que define, atención, el fetichismo como el estadio más primitivo de la religión. Las prácticas religiosas más primitivas, que por supuesto corresponden a sociedades inferiores, serían las fetichistas, después las politeístas y en la cima las monoteístas, coronadas, como no, por el cristianismo. Como veis, una nueva ficción cuyo objeto es más que comprender, situar al cristianismo y a los cristianos blancos por encima del resto de personas. Lo que está claro hasta aquí es que fetichismo es una especie de carencia espiritual propia del otro, no del europeo. Del otro siempre más primitivo, claro, sucio, inmoral y poco evolucionado. El adorar objetos con características religiosas que se hace en Europa es, como podéis comprobar, de un nivel muy diferente, nada que ver. Y esta diferencia es una diferencia que importa y mucho, porque justifica que algunos seres humanos, los no fetichistas, los religiosos, sean tratados como tales, mientras que otros, los fetichistas, sean tratados como mercancía. De hecho, el siguiente paso en el desarrollo del concepto de fetichismo llega con Marx, con la publicación del Capital en 1867 y con su concepto del fetichismo de la mercancía. Marx sigue utilizando el fetiche en el sentido de objeto al que se le atribuyen cualidades mágicas. Sin embargo, ya no es el otro el que cae en esta ilusión, no es el otro el que está desnaturalizado, el que no ha llegado a desarrollarse, sino que, menos mal, por fin alguien se da cuenta, somos nosotros. Bueno, en el momento de la publicación del Capital, si acaso Alemania e Inglaterra, que eran los únicos sitios industrializados a ese nivel, porque España en este momento era un sitio ya bastante atrasado también. De hecho, para lugares como Inglaterra o Alemania es para donde Marx pensó su teoría. Ironías de la historia es que su sistema se probara en países, hablamos de sitios como Rusia o China, cuyos medios de producción y estructura social no tenían nada que ver con los sitios que Marx pensaba reformar. Volviendo a nuestro concepto, fetichismo de la mercancía sería entonces, para Marx, la representación de una creencia mítico-mágica que le da a la mercancía un valor que excede su valor de uso y su valor de intercambio. Y esto es muy fácil de entender si miráis, por ejemplo, cualquier anuncio de un coche o un perfume. El valor de uso sería que te lleva de un sitio a otro, en el caso del coche, o que hace que huelas bien, en el caso del perfume. Y el valor de intercambio sería su valor en el mercado. Y el fetichismo de la mercancía es eso que tiene el coche o el perfume, que no se sabe muy bien lo que es, pero que hace que tú triunfes en la vida, que se te acerque gente guapa y que te inviten siempre a fiestas muy exclusivas por tener justamente ese coche o ese perfume. Yo creo que se entiende, ¿no? El problema para Marx es que esto es una herramienta de alienación más, que oculta el valor de producción y la desigualdad y la explotación
que suele haber detrás. Al igual que el fetiche de los portugueses ocultaba en parte la esclavitud como sistema económico, porque si son capaces de creer en un fetiche, ¿qué más les da que les esclavicemos? El fetiche de la mercancía oculta la explotación y la desigualdad que hay detrás de los procesos de producción. Vamos, que el fabricante prefiere siempre enseñarte esto que esto. Sí, son conceptos muy básicos y probablemente muy intuitivos ahora, pero no podemos dejar de reconocer que el análisis que Marx hizo del sistema económico fue lo suficientemente complejo y lo suficientemente visionario como para que sus conceptos se mantengan vigentes hoy en día. A pesar de las dos revoluciones industriales que siguieron a Marx y los cambios que trajeron, sus conceptos, como habéis visto, son perfectamente ejemplificables con publicidad de hoy en día. Para Marx, un náufrago en una isla, y en este sentido podemos entender que también probablemente un africano, no sería esclavo del fetichismo de la mercancía porque produciría solo aquello que necesita, no lo que necesita el mercado. De hecho, esta diferencia sigue siendo muy pertinente para quien quiera argumentar que la esclavitud ya existía en África mucho antes de que llegásemos los europeos. Sí, es cierto, los africanos capturaban esclavos de otras tribus, pero solo los que necesitaban. Nunca se convirtieron en un producto que se pudiera vender, es decir, sin fetichismo de la mercancía. El capturar, acumular, distribuir, subastar y especular con esclavos es un invento europeo. Y esto es tratarlos como mercancía, según las necesidades del mercado. Dedicarnos a producir lo que necesita el mercado y no lo que necesitan las personas es, según Marx, entrar en ese fetichismo de la mercancía, el que convierte a la mercancía en un fin en sí mismo en vez de en un medio. Os voy a poner un ejemplo muy claro de esto, ¿vale? Y esto lo voy a tomar de uno de los profesores de los que más he aprendido en la facultad, Carlos Fernández Liria, leedlo si podéis, os lo recomiendo. Hubo un momento en España en el que para cumplir con los cupos de producción de leche que imponía la Unión Europea, hubo que destruir cantidades ingentes de leche. Tirarla al mar para que no hubiera sobreproducción, bajaran los precios, se desplomase el mercado. Es decir, se tiró la leche al mar para satisfacer las necesidades del mercado. Esa leche que se tira al mar es mercancía fetichizada, tanto que incluso podríamos decir que ya no es ni leche, sino plusvalor con forma de leche. ¿Y por qué decimos que no es leche? Pues muy sencillo, porque la leche sirve para beberla y alimentar a la gente, no para tirarla al mar. Entonces, lo que se tira al mar ya no puede ser leche, sino plusvalor, porque es algo que sigue las normas del mercado que, sí, tendrá, claro, forma de leche. Si esa leche no se hubiese tirado al mar, sino que se hubiese repartido, si hubiera satisfecho las necesidades de la gente y no las del mercado, hubiera sido una mercancía todavía no fetichizada, una mercancía que todavía es un medio, que todavía sirve para alimentar a la gente. En resumen, el fetichismo sigue siendo algo negativo, una ilusión que nos aleja de la verdad, de alguna manera, pero es algo de lo que está enferma nuestra sociedad, no los otros. Es una forma en la que la sociedad occidental parece como haberse pasado de rosca. ¿Cuánto de esa visión negativa del fetichismo, ya sea la de los navegantes portugueses, la de Charles de Bros o la de Marx, queda todavía en nuestro concepto actual, en esa pieza de ropa interior que tanto nos gusta? ¿Cuánto nos impide todavía disfrutar de ella? Para entender esto hay que ver el salto que el concepto de fetichismo da desde el terreno religioso y económico al psicológico, al del estudio del comportamiento humano. Cómo evoluciona desde el siglo XIX hasta la definición que la sexología da hoy, la que dábamos al principio del vídeo. Y para eso repasaremos a gente tan controvertida como el mismísimo Freud, que por un lado asesta un terrible golpe a la prepotencia y la autocomplacencia ilustrada, al demostrar que existe una parte de nuestra conciencia que no podemos ni conocer, ni por tanto controlar, el subconsciente. Pero que por otro tiene a veces perlitas que te dejan con el culo bastante torcido, como, por ejemplo, el fetiche es el sustituto del falo de la mujer, de la madre, en cuya existencia el niño pequeño creyó otrora, y al cual, bien sabemos por qué, no quiere renunciar. Oh yeah, Freud. Impresionante. Podríamos seguir sacando perlitas de Freud porque son innumerables, pero todo esto ya será en el siguiente capítulo, que se hace ya más de 2 semanas que se ha publicado este, lo tienes ya por aquí. Así que nada más, esperamos veros en otro momento o en otro sentido del mismo momento aquí en el videoblog del PAAR, Práctica Artística Antirrealista número 1, dominio
público. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo podéis apoyarnos suscribiéndoos, dando a la campanita, compartiéndolo, dejándonos vuestras ideas en comentarios y, sobre todo, no aceptando que lo que hay es todo lo que es.